Bienvenidos sean todos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a seguir dando continuidad a la temática que hemos estado desarrollando en nuestra clase de Análisis y Diseño 2. ¿Sabían que para interconectar nuestras tablas en nuestras bases de datos tenemos que declarar lo que son unas llaves, las cuales son primarias y foráneas? Así es. Debemos declararlas para poder interconectar nuestras tablas, nuestras bases de datos, lo cual vamos a ver a continuación. No sin antes recordar que en las clases anteriores estuvimos viendo lo que es cómo crear una base de datos en Access, sus tablas, sus campos, y estuvimos viendo también cómo crear una tabla de entidad-relación, identificando sus entidades y sus atributos y relacionándolos entre sí. Muy bien, en esta ocasión pues vamos a ver lo que son las llaves primarias y foráneas, que son los que nos van a ayudar a enlazar nuestras tablas de nuestra base de datos, lo cual es el mapa relacional, que ya es prácticamente en nuestras tablas con sus llaves enlazadas o relacionadas entre sí de una forma similar a la entidad, al modelo de entidad relacional. Muy bien. Para empezar, pues vamos a ver la gran pregunta que son las llaves primarias y que son las llaves foráneas. Es algo que ustedes se deben preguntar para empezar con lo que es la temática. Bueno, las llaves primarias y foráneas son las estructuras principales que conectan a las tablas de las bases de datos. Es decir, sin ellas no funcionan las tablas de las bases de datos. ¿Cómo así que no funcionan? No es que no puedan almacenar datos. Sí pueden almacenar datos nuestras tablas. Lo que pasa es que sin nuestras llaves, un sistema ya operativo funcional, que un sistema de facturación, por ejemplo, un sistema de matrícula, no funciona si no tiene nuestras llaves primarias y foráneas, perdón. No funciona de la forma adecuada, no tiene entrelazadas sus tablas. Por eso se dice que son las estructuras principales que conectan a las tablas de la clase, a las tablas de las bases de datos, perdón. Ahora, las claves o llaves primarias son los valores únicos de las tablas que identifican su registro específico, como por ejemplo el número de clientes, lo que les mencionaba en el tema anterior de lo que es la entidad relación, que en sus atributos hay uno específicamente que identifica a nuestra entidad y que es único e irrepetible, que es con el que vamos a identificar, por así decirlo, una persona. Lo identificamos por su identidad, ya que su nombre puede llamarse, varias personas pueden llevar el nombre de Pedro, de Juan, Felipe, etc. El apellido igual, varias personas pueden tener el mismo apellido. Entonces, en el tema anterior vimos lo que era el atributo que lo subrayamos, el atributo principal con el que identificamos y marcamos a lo que es nuestra entidad, con lo que lo identificamos, con lo que lo conocemos. Y en este caso vamos a pasarlo ya en las bases de datos a llamarlo llaves primarias. En este caso, por así decirlo, en la tabla alumnos, la identidad va a ser nuestra llave primaria. En nuestro mapa relacional o mapa entidad relacional, diagrama relacional, es como que subrayamos identidad de la tabla alumnos. Así ya el diagrama relacional lo vamos a plasmar a lo que es ya nuestra base de datos en el mapa relacional, que ya más adelante vamos a ver cómo hacer nuestro mapa relacional. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo siguiente, que va a ser lo que son las claves o llaves foráneas, que son registros en una tabla separada que se usan para hacer conexiones con las claves primarias. Es decir, las llaves primarias es lo que identifica a nuestro atributo, por así decirlo, a nuestra tabla. En este caso, mi identidad es la que me identifica a mí, Brian. Por así decirlo, tenemos en la tabla personas. Dentro de esa tabla está mi identidad, mi nombre, mi apellido. Y lo que es la llave primaria que me identifica mi atributo, único, es la llave primaria. Y las llaves foráneas son los registros que enlazan a las tablas que están separadas, por así decirlo. Está personas y también está la tabla personas y tenemos dentro de, por así decirlo, el sistema de una tienda, lo que son factura. Yo como persona voy a comprar, entonces necesitan mi identidad para la factura. Entonces en la tabla factura va a solicitar la identidad del cliente o la persona que está comprando. En este caso, la llave foránea sería mi identidad, que estaría enlazada con el campo de cliente en la tabla de factura. Muy bien.
Recordemos también, o cabe recalcar y mencionar que las llaves primarias pueden ser foráneas de igual forma, de una o más tablas. No hay ningún problema en ello. Por así decirlo, estas conexiones se usan para cientos de tablas, para crear bases de datos, de comercio electrónico, contenido, soporte, etcétera, sistemas, cualquier cantidad de sistemas, ya que recordemos de que no siempre vamos a tener 3 tablas o 2 tablas, depende del sistema que creemos, vamos a tener una infinidad de tablas en nuestra base de datos. Muy bien. Ahora, ¿cómo se identifican? ¿Ok? ¿Cómo se identifican? Bueno, las claves o llaves primarias se identifican en el software de la base de datos con el prefijo PK, que significa Primary Key, en su nombre o usando la interfaz de usuario. En este caso, la llave primaria usualmente va a tener una PK si nosotros lo estamos plasmando en lo que es nuestro cuaderno o en algún informe. Nosotros tenemos que ponerle PK a la par de el campo o nuestro atributo, indicando que esa es la llave primaria. La PK significa Primary Key. En inglés significan sus siglas. Muy bien. Ahora, ¿cómo identificamos las llaves foráneas? Bueno, las llaves foráneas las identificamos de igual forma en el software de base de datos con el prefijo FK, que es Foreign Key, en su nombre, o usando la interfaz de usuario, es decir, a la par, por así decirlo, de identidad, a la par, pues, si es la llave primaria, vamos a poner PK y, por así decirlo, nombre podría ser la FK, que es la llave foránea. Una razón muy importante para tener nuestras llaves primarias y foráneas es para que nos sirven para identificar registros únicos de cada tabla. Las claves primarias también cabe recalcar que están indexadas en la base de datos, por lo que permite obtener los registros solicitados de una forma más rápida en nuestra base de datos o en el servidor de nuestra base de datos. Las claves primarias también pueden tener, como les mencionaba anteriormente, llaves foráneas establecidas, como por ejemplo la llave primaria de una tabla clientes puede tener una clave foránea con la tabla órdenes, que es lo que les mencionaba anteriormente. Cabe recalcar también de que dependiendo del compilador o el gestor de base de datos que utilicemos, podemos ver el logo de una llave grande y una llave un poco más pequeña en nuestras llaves primarias y foráneas. Lo que es Microsoft Access ya trae esta función de que a nuestra llave primaria le pone una llavecita y una llave grande, perdón, y a nuestra llave foránea le pone una llave pequeña. Muy bien. Ahora bien, ¿dónde se usan? Bueno, las claves o llaves primarias y foráneas se usan para conectar tablas. Es decir, las utilizamos meramente ya en lo que es nuestra base de datos e incluso lo podemos plasmar en un informe o en el informe que va de gestión de base de datos para nuestro sistema. Ahí lo podemos plasmar. ¿Cómo así? Bueno, lo podemos plasmar haciendo lo que es nuestro mapa relacional, que dependiendo del software, como les mencionaba anteriormente, vamos a poder tener o sacar o meramente hacer directamente en el software de gestor de la base de datos, en el mismo que creamos la base de datos, vamos a tener la oportunidad de hacer también lo que es nuestro mapa relacional. Una llave primaria es, por así decirlo, como un número de registro único dentro de nuestro diagrama o dentro de nuestra base de datos. Las foráneas no siempre son únicas. Entonces, recordemos de que la foránea, por así decirlo, puede ser un nombre, es una llave foránea, pero no una primaria porque no siempre las foráneas pueden ser únicas. Las que sí son únicas son las llaves primarias. Por así decirlo, un ejemplo, un cliente tiene varias órdenes, por lo que existen varios registros de él en la tabla, ¿verdad? Entonces, la función de las claves conectoras o de las llaves foráneas es que se conectan a esas filas, por lo cual el usuario puede leer la información relativa al registro específico, es decir, a la llave primaria va a ver las demás llaves foráneas.
Recordemos también de que esto de identificar nuestras llaves primarias y nuestras llaves foráneas es de suma importancia al momento de crear nuestra base de datos. ¿Por qué es de suma importancia? Porque sin él nuestra base de datos para nuestro sistema no va a funcionar de la forma óptima, no va a poder funcionar de la manera correcta. ¿Por qué? Porque nuestras llaves primarias y nuestras llaves foráneas son las que interconectan nuestras bases de datos, nuestras tablas en nuestra base de datos para que así al momento de hacer una consulta, al momento de almacenar nuestros datos, podamos obtenerlos de una forma rápida. Recordemos que al utilizar estas llaves primarias y foráneas, es más fácil al momento de consultar la información de que obtengamos los registros o toda la información requerida de ese registro que necesitamos. ¿Por qué? Porque como todo está interlazado por llaves primarias y foráneas, automáticamente al momento de hacer nuestra consulta se va a dar toda la información que nosotros deseemos relacionados con un registro. Por un claro ejemplo, tenemos una base de datos de un crédito, de créditos, de una compañía de créditos, ahorro créditos, por así decirlo. Brian tiene un crédito actualmente, pero ya ha tenido más créditos anteriormente. Entonces, para ver su historial, se consulta lo que es los créditos de mi número de identidad o mi nombre completo y se habla todo el registro de cada uno de los créditos que yo he obtenido. ¿Cómo se hablan? Por medio de mi llave primaria, que es la que me identifica, que es única e irrepetible en toda la tabla de clientes, por así decirlo. Como está enlazada y también es una llave foránea con lo que es la tabla créditos, el historial y todo, me habla todo mi historial y automáticamente yo ya puedo ver toda la información en la cual figuro como persona que ha solicitado créditos. Ahora bien, tengamos en cuenta que de no tener una llave foránea en una tabla que es crucial, que le enlacemos, no vamos a poder ver esa información. Recordemos que al momento de identificar nuestras llaves foráneas y nuestras llaves primarias, vamos a identificarlas con una PK a nuestra llave primaria y con una FK a nuestra llave foránea. La llave primaria la ponemos en práctica en lo que es nuestro diagrama entidad-relación, que es en el cual estuvimos viendo que hay que subrayar el atributo único que identifica a nuestra entidad. En este caso, al plasmarlo en nuestra base de datos o en nuestro mapa relacional, que ya es con las tablas interconectadas, ya no va a ser subrayado, sino que va a ponerse una PK a la par de lo que es ese campo único que identifica a nuestra tabla, a nuestra entidad. Y dependiendo nuestro gestor de base de datos o el programa que estemos utilizando para ello, le va a poner una llave indicando que esa es la llave primaria, que más adelante vamos a estar viendo cómo poder identificar o cómo poder ver, cómo poder establecer nuestras llaves primarias en Microsoft Access. Por así decirlo, ya estuvimos creando un sistema de matrícula, nuestra llave primaria en la que tendríamos que poner PK, sería en la identidad de nuestros alumnos. En el caso de la tabla maestros, sería una PK en nuestra tabla maestros. Y las llaves foráneas son las que nos van a servir para interconectar lo que es nuestra base de datos, de nuestras tablas, perdón. Es decir, cuando vayamos a grados, sabemos que hay alumnos, hay maestros, entonces tomamos nuestras dos llaves primarias y las interconectamos en lo que es alumnos y en la tabla grados, en la tabla alumnos y donde dice maestro o persona que lo imparte, el ID de nuestro maestro y ya tenemos conectado por medio de llave primaria y foránea lo que es nuestras tablas. Muy bien, esto ha sido todo de mi parte en el video del día de hoy. Espero que les haya servido, espero que hayan comprendido y que lo podamos poner en práctica más adelante en el siguiente video para que comprendan mejor lo que son las llaves primarias y foráneas, cómo declararlas, cómo va a trabajar nuestro mapa relacional, siempre con nuestro gestor de base de datos de Microsoft Access. Esto ha sido todo. Gracias por acompañarme. Nos vemos pronto.